vamos a dar respuesta hoy a dos preguntas, porque estaba con el móvil aquí grabando la anterior y he visto la siguiente y he dicho, bueno, pues la respondo sobre la marcha y ya la subo. Es una pregunta que formula Ana en Facebook, Ani, que dice literalmente: ¿en qué casos es imprescindible abordar la nosognosia para lograr avances y cuál es la mejor forma de hacerlo? No sé en qué contexto está hecha la pregunta, en qué tipo de población está hecha la pregunta. Y yo creo que sí que hay algunos matices que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos a un joven, daño cerebral adquirido, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, una persona que no va a colaborar con la terapia, que no va a ir a las sesiones, ya no de neuropsicología, que no va a hacer rehabilitación de ningún tipo, ni de logopeda, ni de terapia ocupacional, ni va a ir al fisio porque piensa que no le pasa nada, porque tiene esa nosognosia del daño cerebral que le impide reconocer sus limitaciones. En estos casos hay que trabajar la nosognosia y hay que hacerle que tome conciencia de que ya no puede hacer las cosas que antes hacía. Y a veces recuerdo que mi maestro en esto, que fue Juan Manuel Muñoz Céspedes, siempre decía, a veces con toda la crudeza que se pueda tener que utilizar para que tome conciencia, es decir, incluso llegando a grabarle en vídeo o a mostrarle vídeos haciendo cosas que sí podía hacer y pedirle que las haga para que vea cómo las hace de mal o que es incapaz de hacerlas y luego confrontarle con esa situación. Eso creo que se hace, que debería de utilizarse como última opción, ¿no? Esa crudeza de la realidad, ¿no? De confrontar con la realidad. No obstante, en muchos casos de daño cerebral hay que acabar haciendo esto. Es por su bien, en el sentido en el que si no participa de la rehabilitación no va a haber ninguna mejora posible y nosotros sabemos que esa persona puede remontar buena parte de sus capacidades. Y esto que es así en daño cerebral y que hay que confrontar al individuo y trabajar esa nosognosia, repito, como decía Juanma, de la manera más cruda que a veces haga falta hacerlo, no creo que sea el mismo enfoque o que debamos de mantener el mismo enfoque en las demencias, por ejemplo, en las degenerativas. Cuando un paciente con una demencia degenerativa tiene un cierto grado de anosognosia y no reconoce pues, sus olvidos, sus despistes, sus incapacidades incluso funcionales en la vida diaria, creo que se maneja de una manera más amable que en el daño cerebral en jóvenes, en el sentido en el que no creo que ganemos tanto como ganamos en el joven. Por un lado, en el joven, esa confrontación, vamos a decir, agresiva que podemos llegar a hacer, puede provocar sintomatología depresiva. Sin duda va a provocar sintomatología depresiva que habrá que abordar desde una perspectiva psicológica, muy probablemente aceptación y compromiso, ¿no? Que como terapia contextual probablemente actual sea la más potente para trabajar esto. Es decir, voy a deprimirle, pero va a ser una depresión secundaria a una toma de conciencia. Sin embargo, en el paciente con una degenerativa, cuando le haga esa confrontación agresiva, voy a provocar una depresión mucho más endógena, mucho más asociada a una tristeza del envejecimiento, a una soledad y a otro tipo de cosas que van a hacer que el individuo probablemente no colabore en la terapia, aunque esté consciente de la limitación, y no colabore en la terapia porque le has dejado hundido, ¿no? En ese sentido, creo que la confrontación hay que hacerla de una manera mucho más amigable, mucho más amable, incluso si la rehabilitación está perfectamente diseñada para ese individuo, está absolutamente personalizada para esa persona, puede que no haga falta ni siquiera hacer ese trabajo de anosognosia. Por una razón, si los materiales que yo utilizo, las tareas que yo he diseñado, mis objetivos están perfectamente diseñados, la persona se lo va a pasar bien en la rehabilitación. Es decir, en la estimulación, en la intervención cognitiva que yo haga. En una degenerativa, por tanto, no creo que haga tanta falta que el paciente tenga esa conciencia para colaborar activamente en la intervención, dado que ahí la calidez y la
amabilidad de los materiales y las habilidades del terapeuta creo que son las que tienen que hacer que la persona se adhiera por sí sola al tratamiento. eh, y la toma de conciencia puede llegar más adelante, es decir, la toma de conciencia puede llegar precisamente a propósito de una pequeña mejoría en la que la persona diga, ay, pues es verdad que no estaba tan bien, es verdad que ahora he mejorado un poco, esa persona si es una degenerativa probablemente continúe empeorando y perderá parte de su conciencia o volverá a recuperarla en función de las diferentes fases en las que se encuentre. Por tanto, no creo que sea tan importante trabajarlo de una manera, por supuesto, ni mucho menos agresiva. Eh, y esta es un poco mi opinión personal al respecto. Espero si hay algún comentario que por medio de las redes pues podamos debatir todas las cuestiones que están surgiendo, que son muy interesantes y muy difíciles de responder. Así que muchas gracias.